tal amigos? Buenos días. Estamos con este tema importante que es la reactivación de los negocios para el 2021. Eh, es un serial de tres programas. Este es el segundo, donde tenemos de invitados a Eduardo López, especialista en economía y en finanzas bursátiles. Bienvenido, Eduardo. Gracias por aceptar la invitación de esta mesa de análisis. Con mucho gusto y gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Este, Humberto Espinosa, maestro en Derecho Fiscal, invitado también frecuentemente ya de estas mesas de análisis. Mucho gusto saludarte, Humberto, y gracias por tu tiempo. Hola Iván, buen día. Saludos a todos, feliz año. Gracias, Humberto. Y a Jorge Martínez, economista, también invitado en mesas anteriores. Jorge, muchas gracias por aportarnos tu tiempo para esta mesa de análisis. A ti por la invitación, Iván. Un saludo a Eduardo y a Humberto también. Gracias. Gracias. Y pues bueno, pues nos arrancamos con este tema que creo que es importante, y vamos con los temas como las diferencias entre el entorno empresarial fiscal que existe entre el 2020 y 2021. Y pues nos arrancamos contigo, Humberto. Gracias Iván. Pues bueno, creo que cerramos un ciclo en el 2020 que fue muy complejo, que fue de retos, de tratar de ir flotando y sorteando las contingencias que se iban generando en diferentes ámbitos, tanto en el económico, fiscal, legal, porque hubo una reconfiguración del mercado que creo a todos nos llegó a tocar de alguna forma y en magnitudes diferentes. Pero si el 2020 fue complicado, a mi parecer el 2021 va a ser aún más complejo por todo lo que estamos viviendo ahorita. Creo que ahorita se viene una recomposición del ciclo económico. Hay muchos sectores industriales y comerciales que se han visto afectados y ese círculo económico, que seguramente Eduardo domina muchísimo más el tema, ese círculo económico o esas cadenas de producción empiezan a fragmentarse y va a tener serias consecuencias. Creo que hay dos industrias que son pilares en el desarrollo de cualquier economía, que es la manufactura, el tema de la construcción, y ahorita con varias situaciones que se han estado modificando sustancialmente, han estado afectando y van a afectar este ejercicio de manera drástica. La gran mayoría de las empresas están reportando un recorte de personal severo, y eso atiende no a modificaciones legales o situaciones de tributación, sino creo que simple y sencillamente es empezar a planear o hicieron una planeación de la proyección del 2021, establecieron presupuestos y yo creo que los más cautos tienen una contracción de un dígito, pero la realidad es que están vaticinando que va a haber una contracción de entre 10 a 20 puntos de la operación general que van a impactar en otro tanto en el PIB. Pero bueno, esperemos, hay que estar preparados, hay que tomar medidas drásticas, adaptarnos a la situación y estoy convencido que este 2021, aunque va a ser muy complicado, es un gran reto del que tenemos que salir adelante. Gracias, Humberto. Me sigo contigo, Jorge. Vimos el día de ayer la manifestación por parte de los restaurantes, ¿no? O del personal de restaurantes. Eh, y vemos también por otro lado que el gobierno local no, pues dijo que ellos seguirían con el tema de la medición de las sanciones que pueden existir para los negocios que aperturaran. ¿Es un escenario que vamos a ver repetido durante el año, Jorge, de los diversos sectores de la actividad económica? Gracias, Iván. Mira, todo depende de la rapidez con la que se lleve a cabo la vacunación. Desde mi punto de vista, en la medida en que podamos tener un orden y rapidez también, porque es muy importante hacer ambas cosas, pues la economía va a salir cada vez más avante. Entonces, más bien dependemos de la velocidad con que vacunemos a la población o con la que el gobierno vacune a la población para tener para ver cómo se comporta pues el clima de los negocios y la relación del gobierno y, como tú bien decías, de los restauranteros, ¿no? Las últimas noticias son de los cacerolazos, en donde pues simplemente se negaron los restauranteros a cerrar
en las zonas más concurridas y de mayor poder adquisitivo de la ciudad, y donde solo se llevaron en esta ocasión una amonestación, una advertencia. Pero sin duda la mejor política en estos momentos en donde todavía la población no está inmunizada es el confinamiento. Entonces este trade-off entre economía y salud pues se antoja todavía complicado en estos primeros meses, al menos hasta que alcancemos un mayor nivel de personas vacunadas. Ok, Jorge, gracias. Eh, Eduardo, se acaba de anunciar que tomando Biden la presidencia de los Estados Unidos va a dar 2.000 billones o trillones de dólares más a la economía norteamericana para sacarla de este bache económico. Y como siempre se especula y se habla de que pues va a hacer Estados Unidos la economía que jale a la mexicana. ¿Cómo ves tú esto? ¿Cuál es tu opinión? Sí, Iván, estoy de acuerdo parcialmente, porque pues sí es un hecho que el estímulo fiscal en Estados Unidos no tiene precedentes, ¿no? Y se han ido acomodando varios. Todavía se espera que hacia adelante, por lo menos la parte monetaria, siga siendo laxa. La Reserva Federal se ha manifestado en ese sentido de mantener el estímulo monetario. Pues la parte fiscal que bien comentas, que pues también nos acaban de anunciar un estímulo que pues ya ni siquiera sé la magnitud, pero no tiene precedentes, ¿no? Y como bien comentas, siempre digamos que a la economía mexicana esto le gotea. O hay un efecto de derrama que pues se da como, yo pondría tres canales principalmente. El primero sería a través de las exportaciones, que quizás es el más claro debido a la integración de ambas economías y que se notará principalmente en el sector de las manufacturas, sobre todo en la región fronteriza. De hecho, las manufacturas dentro de la industria son las que han tenido un mejor desempeño, bueno, o un desempeño menos débil, si quieres verlo desde este punto de vista, ligado al desempeño de la economía norteamericana. Entonces, por ahí, por las exportaciones, sería un factor. El otro elemento que también nos debería beneficiar y nos ha beneficiado es la parte de remesas, que bueno, como sabemos, no es ningún logro y puede ser como un síntoma de malo de nuestra economía. Sin embargo, nos ayuda y con las cifras a noviembre, pues están en niveles récord históricos. Entonces, otra vez, este estímulo en Estados Unidos nos ayudará en las remesas. Y el tercer elemento que a mí me parece importante, que todavía no se ve tanto, es el turismo, ¿no? Que también es una actividad muy importante y conforme la economía norteamericana se recupere, llegarán más turistas. Esto depende mucho del control de la pandemia. Sin embargo, ya estamos viendo, de acuerdo a las cifras de las aerolíneas, de los aeropuertos, que ya están llegando turistas. Todavía no, definitivamente, en niveles de 2019, que sigues viendo caídas brutales, pero mes a mes ya viste una recuperación. Entonces yo creo que estos tres canales, exportaciones, remesas y turismo, se verán beneficiados de este importante estímulo en Estados Unidos. Ok, gracias, Eduardo. Y así que nos vamos de reversa. Jorge, el tema de las reformas que están subiendo al Congreso ahorita para regular outsourcing, la desaparición de los organismos independientes, ¿es momento de que lo estuviéramos cocinando ya como reforma en el Poder Legislativo? Pues son reformas diferentes, cada una tiene sus consecuencias y su área o su implicación dentro de los sectores económicos, políticos y sociales, ¿no? De la sociedad mexicana. El tema del outsourcing sin duda levantó bastante ámpula a finales del año pasado, tanto que tuvo que detenerse lo que parecía una reforma inminente. Se sentaron ya al final actores importantes dentro del sector empresarial con legisladores también como el mismo Monreal, ¿no? Quien ya había pasado por una parte la reforma y se quedó en diputados al final. Es necesaria la reforma, sin duda, desde mi punto de vista. Muchas empresas se han aprovechado de este llamado mal outsourcing, si es que hay buen outsourcing se podría diferenciar, pero sin duda una de las cosas que yo destaco de esta negociación o renegociación es que se subió a la mesa el tema de la PTU. Entonces, al final se lleva o se eleva el debate
en modificar las leyes de las relaciones laborales que actualmente tienen muchas empresas y se lleva a la mesa entonces también esta parte de las utilidades bastante importante para que las empresas puedan de alguna forma reorganizar, si es que se puede al final en la legislación final y la que sea publicada, esta parte de las utilidades. Ahora, la otra parte, que es la de los organismos autónomos, no estoy completamente seguro si sea una de las apuestas o de las grandes jugadas del presidente en donde lleva un tema al ámbito público para tratar de distraer de otro tipo de acciones que también se está llevando a cabo. Eso podría ser por algún lado, lo estoy viendo, lo estoy leyendo en algunos analistas y actores importantes, porque al final el tema del TEMEC también juega bastante, ¿no? Y en ese sentido estamos obligados como país a mantener a nuestro órgano de telecomunicaciones de manera independiente. No tanto la COFESE, que también ha sido un actor que ha jugado en contra desde el punto de vista del presidente Andrés Manuel López Obrador. La última mención que realizó fue cuando acompañó a las AFORES para tratar de cabildear en el Congreso el hecho de la tasa del 0.52% que al final quedó en la legislación. Y bueno, la crítica del presidente fue que la COFESE al final había respaldado a las AFORES y demás, ¿no? Entonces ahí soltó un poquito de crítica. El INAI es el que ha cargado también últimamente contra él, un organismo que si bien tiene algunas luces y algunas resoluciones favorables para que han servido a la sociedad, yo creo que al final es demasiado costoso y sí podríamos, si no reducirlo, a una área de la función pública, pues de alguna forma readecuarlo, porque es escandaloso lo que a veces gastan en viáticos y en sueldos, ¿no? Entonces son cuestiones separadas, son políticas diferentes, pero sí tocan puntos sustanciales de la vida pública del país. Y aunque son separadas, finalmente todo se está traduciendo en que el gobierno da tintes de luz de que necesita recursos, ¿no? Ya sea para activar la economía directa o indirectamente. Hablábamos de Estados Unidos, no somos Estados Unidos, lo dijo el propio presidente, ni tenemos la capacidad de soltar tanta lana, ¿no? Eh, yo creo que lo que trata de hacer es buscar ahorros para poder inyectarlos a la economía de alguna manera, ¿no? Sí, sin duda. O sea, lo que el gobierno dejó en claro es que no se va a endeudar para, o al menos incrementar de manera sustancial como otros países de la región, en términos de deuda PIB para poder salir adelante. Entonces, ¿qué está haciendo? Está recomponiéndose y no es algo nada más de la política derivado del COVID. Fue una política que empezó desde que inició este nuevo gobierno, la austeridad republicana, y que dijo, bueno, si vamos a llegar a la austeridad franciscana, algo así, pues ni modo, ¿no? A la pobreza franciscana, dijo. Aquí también hay que destacar que la recomposición y reingeniería de nómina que se llevó desde el principio de los primeros meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue bastante relevante y que todavía no acaba de cuajar porque una de las cosas que quería hacer era eliminar las direcciones generales adjuntas de varias dependencias y que no ha podido hacer todavía, ¿no? Pero sin duda es necesario tener un gobierno que se ajuste a la realidad del país y no podemos estar teniendo elefantes blancos en donde gastemos cantidades increíbles de dinero si necesitamos dinero para programas sociales, vacunación, educación, obra pública y demás. Tenemos que de alguna forma pensar como sociedad en que el gobierno también tiene que recomponerse y me parece el camino correcto en ese sentido. Gracias, Jorge. Eh, Humberto, junto con el semáforo rojo, se anunció del impuesto local sobre nóminas que iba a tener una reducción quien mantuviera a la nómina en restaurantes, ¿no? Básicamente, o este giro restaurantero. Con lo que pasó ayer, yo tocaba hace un momento que si lo vamos a ver en otros sectores, y en el ámbito jurídico, estas empresas que decidan ir en contra de un semáforo rojo, ya lo avisaron de que van a ser multadas o sancionadas. ¿Hay una especulación de algún amparo? Sí, de hecho creo que puede ser el mecanismo idóneo, nada más que analizando un supuesto específico, no estamos tan convencidos de que alcance para un caso urgente de promoverlo en la actividad paralizada parcialmente de tribunales federales. Creo que sí se puede cuestionar. De hecho,
ayer salió una resolución de un punto similar que también analizamos en algún momento, pero que ahorita la coyuntura que está generando la pandemia es muy difícil activarla, de un amparo que se ganó una persona que argumentó y acreditó que ella también tenía que ser sujeta a vacunación y que el programa de vacunación no atendía elementos objetivos. Entonces, bajo esa misma línea o ese mismo argumento, creo que muchos sectores podrían ir encaminados en ese sentido. Por ejemplo, el tema de los restauranteros. Yo creo que no hay un análisis objetivo que sustente que en los restaurantes haya focos de infección severos, aunque podría decirse, oye, es que abrieron, hubo un caso en Fishers de Polanco donde abrieron, ya no había sana distancia, y esa es la realidad, pero finalmente el hecho de que rompa la regla una cadena, un restaurante o un establecimiento, no por ello quiere decir que todos tengan protocolos que no sean eficientes y eficaces para poder reducir la pandemia. Yo creo que sí podía prosperar un amparo. Me sorprende un tanto que estando congregados los restauranteros no lo hayan intentado. Tal vez ellos vislumbran que no pueden obtener una suspensión por el hecho de que se trata de una pandemia, que ese es un tema que da diferentes matices y diferentes connotaciones. Es decir, no te da la certeza de que puedes obtener una suspensión que te permita operar. Tal vez ganas el amparo, pero en 2 años. Entonces, en 2 años seguramente ya muchas cadenas de restaurantes no van a existir. Entonces, el amparo puede ser un mecanismo eficaz. Tendrás que primero sortear la barrera de que sea un caso de los que se considere urgentes, que sería una violación al derecho de ejercer el comercio, pero atendiendo a que está sujeto a los lineamientos de los semáforos, de la clasificación de sectores entre prioritarios y no prioritarios, probablemente podría haber ahí una imposibilidad para que te otorgaran la suspensión y a la postre te otorgaran el amparo. Ahora, con el tema del 3% sobre nómina, pues es que no hay nóminas ya, pues ya el empresario ya no puede pagar una nómina. Si ahorita le dice que no va a pagar un impuesto a la nómina que lleva arrastrando desde hace un año, pues eso es irrisorio. Yo creo que debería de haber una política, me sorprende que no la tengan. Está claro el tema de la política del presidente del gobierno en general. Muchos la podemos criticar, otros la comparten, otros no, pero el punto es que no pudieron, tenían que adaptarse a la situación que estamos viviendo ahorita de una pandemia. No puedes seguir la misma línea sin recalcular, recular o modificar una estrategia que no tenías visualizada que pasara este episodio sanitario tan grave en el mundo. Entonces yo creo que tuvieron que haber tomado decisiones más drásticas. Todavía existía la esperanza, Iván, de que hicieran una modificación a la ley del impuesto sobre la renta y a lo mejor de sectores que eran gravemente afectados como el restaurantero, oye, no les des dinero, pero por lo menos haz deducible el consumo de restaurantes. Los que no podemos salir a un restaurante a comer y tenemos que estar pidiendo comida a diario, pues podría ser un incentivo para tratar de apoyar y no romper las cadenas productivas. Ojo, no están afectando solamente al restaurantero, están afectando al que produce y vende la carne, legumbres, toda la cadena de producción que está inmersa en ese negocio, en el restaurantero, en consumo de alimentos, se está viendo seriamente afectado desde los dueños de los locales que rentan. Entonces yo creo que ahí pudieron haber tenido acciones más drásticas. Condonar el impuesto sobre nómina se me hace irrisorio. Entiendo que es un esfuerzo que está haciendo la jefa de gobierno. Creo que no está haciendo las cosas mal, pero creo que está tomando decisiones demasiado tarde y puede haber daños irreversibles a muchos sectores, entre ellos el restaurante. También ahorita en la mañana, no sé si viste la nota, Humberto, de que la gente de esta que venden en el centro, cerca de la Lagunilla, los vestidos de novia de 15 años, etcétera, pues literal sacaron las tiendas a la calle. Porque pues ya no pueden más, ¿no? O sea, aludiendo de que al informal sí se le está dando cierta libertad, mientras que al formal que paga rentas, paga impuestos, paga nóminas, no se le está dando ningún apoyo, ¿no? Esa es la realidad que estamos viviendo, Iván. Ahorita en la sociedad, tú y yo tenemos la oficina muy cerca y sabes que hay por lo menos 2 tianguis que no han dejado de operar.
Y olvídate de sana distancia, de código QR, o sea, hay puestos donde están comiendo todo tipo de personas, policías, taxistas, empresarios, todos congregados en un espacio de 5 metros cuadrados sin ninguna medida de protección para el tema de la pandemia. Y un restaurante que está pagando un local, que está pagando impuestos, que está generando una economía sana, está cerrado. O sea, es triste y lamentable la situación. Es muy difícil controlarlo, sí es una realidad. Yo creo que es un tema de conciencia social. No han dado las directrices que se deberán de dar. No dan mal ejemplo. El encargado de la pandemia, de vacaciones, es inaudito ese tipo de episodios. Y con independencia que pueda hacer con su vida lo que quiera, manda un mensaje erróneo. Entonces ahí empieza a hacerse una distorsión total. Y ayer, tristemente, ya se subieron a un tema político los restauranteros porque ya pusieron en redes sociales que si Gatell lo hizo, ellos también pueden abrir. Y eso se empieza a distorsionar y empieza a generar complicaciones. No se nos olvide, Iván, que la situación que estamos viviendo es sumamente grave, al grado que están colapsados los hospitales. ¿Eh? Es una realidad. Olvídate si te enfermas de COVID o no. De lo que te enfermes que necesites hospitalización, no hay camas en ningún hospital, ni público, ni privado, ni grande, ni chiquito. Incluso ya están empezando a operar en clínicas clandestinas. Eso es lo grave del tema de salubridad que ahorita nos está tocando vivir. Muchas gracias, Humberto. Eduardo, hemos visto durante estos días anuncios en Europa. Me llamó mucho la atención uno de Angela Merkel, que dice que hay que rescatar a las pymes, que porque son el corazón de la economía y que en el momento en que se abra la economía, el tema de la pandemia, invertirán mucho en las pequeñas empresas, que finalmente hay una lógica, son las más flexibles, son las de adaptarse más al entorno y generadoras de empleo. Aquí vemos algún escenario donde a las pymes se les pueda apoyar, se les pueda ayudar, o vemos que todo esto va a ser una particularidad de cada uno de nosotros de cómo sacarlo adelante. Sí, Iván, creo que sí, estoy de acuerdo con ese comentario que comentas. Son particularmente importantes para la economía. Y como bien mencionas, a veces son compañías que, pues, al tener requerimientos de capital de trabajo menores, así como pueden a veces quebrar más rápido, también pueden rescatarse más rápido que una empresa grande, ¿no? Entonces, pues uno sí esperaría quizá una estrategia más audaz. A veces estoy de acuerdo con lo que comenta Humberto. Las medidas que vemos son un tanto contraintuitivas, ¿no? De lo que uno pensaría que se podría hacer en un contexto de crisis desde la política pública. Sin embargo, algo que también creo que es muy notorio y que el ejemplo que mencionaban de los restauranteros lo ejemplifica muy bien, es que las propias empresas tienen un instinto de supervivencia. Y no es otra cosa que, pues al final del día, el empresario va a ver cómo le hace, ¿no? Entonces también creo que desde el sector privado se puede avanzar mucho para el impulso de las pymes, aunque el impulso no venga desde necesariamente del gobierno, ¿no? O el que venga sea insuficiente. Porque pues sí, además de la medida, tenemos que ver la magnitud de la medida, ¿no? Y las medidas que han tomado pues han sido de una magnitud, la verdad, que pues no corresponde con la magnitud de la crisis desde mi punto de vista. Por otro lado, pues creo que sí hemos visto apoyos de la banca, apoyos de arrendatarios, y todo eso puede contribuir, pero pues el tema del control de la pandemia seguirá siendo relevante. También me parece, entiendo que el gobierno, como comentaba Jorge, tiene que ponderar, ¿no? Entre estas decisiones difíciles, porque es un momento de decisiones difíciles, de la salud, de vidas de las personas y el daño económico, ¿no? Creo que por ahora lo que sugiere la evidencia es que desgraciadamente la mayor parte de los contagios y de las muertes han sido en la población de segmentos de ingreso bajo, que típicamente trabajan en el sector informal, y es el sector que no estás atacando. Y por otro lado, estás cerrando al sector formal, que pues es un sector que por sus propias condiciones es más fácil de regular y es más fácil que implemente medidas de sanidad, medidas higiénicas. Entonces yo creo que el gobierno tiene que empezar a ponderar esas cosas, de cómo puede ayudar a controlar más la pandemia y a minorar el daño económico, ¿no? A lo mejor ya sin que necesariamente estemos esperando un impulso de la magnitud de otros países desarrollados o emergentes, que ya sabemos que por política del gobierno pues ha sido muy claro en ese sentido,
que la austeridad va a prevalecer, pero pues por lo menos sí empezar a pues, diferenciar cómo puede por lo menos no implementar más cargas a los negocios. Y otro tema que comentabas, ¿no? Respecto del tema del outsourcing, también está el tema de los salarios, pueden ser muy discutibles, pero el timing parece no ser el adecuado en un contexto con los ingresos a la baja, en donde las empresas tienen que estar buscando eficiencias. Cualquier reforma que les genere costos adicionales, pues metes una presión que parece que no es innecesaria, al menos en este momento. Entiendo que son temas que se pueden discutir, pero el timing parece que no es el adecuado. Sí, pareciera que no hay entiendo yo todo el abuso que ha existido, creo que podría haber un marco regulatorio que pudiera ayudar a evitar esto, pero estoy de acuerdo que tal vez el timing para la recuperación del empleo no es el momento, ¿no? Y va a generar más costos y creo que generaría un desempleo pues importante nuevamente, ¿no? Y que no es el momento tal vez de ponerlo a la mesa de discusión, ¿no? Sino de buscar cómo apoyar el crecimiento económico, ¿no? Acabamos de ver que eh, Brasil, ¿no? Se declara ya prácticamente insolvente, en quiebra, Bolsonaro lo decreta y pues ojalá nosotros no lleguemos a ese punto, ¿no? Y bueno, nos seguimos con el análisis. Este impacto de lo que va a llenar la economía norteamericana de dinero, Jorge, lo hemos visto a lo largo de todo el 2020 y ahorita con 2021, que el tipo de cambio ha ido ganando fortaleza el peso ante tanto dinero que han soltado los norteamericanos a su economía. Vemos en Estados Unidos tasas prácticamente del 0% para préstamos. ¿Tú crees que el escenario se pueda tener un espejo en la banca mexicana? Bueno, el dinero que ha puesto a disposición de los bancos comerciales el Banco de México también ha sido bastante. Algunos reportes del propio Banco de México hablan de que más bien son los bancos los que no están tomando las líneas que está soltando Banxico. Entonces, y es natural, eso está pasando también en Estados Unidos. Si bien son varios trillones en castellano de dólares lo que ha puesto a disposición de las empresas desde el gobierno estadounidense, el rally de las acciones de varias empresas en las bolsas internacionales es consecuencia de la cantidad de efectivo que hay en los mercados a consecuencia de este dinero que se ha posicionado, ¿no? Nuestro gobierno no está actuando de la misma forma en ese sentido, pero yo creo que sí está actuando. ¿Cuál es de las primeras cosas o de las primeras decisiones de política internacional en términos de la pandemia que se tomaron? Pues fue llevar a la Organización de las Naciones Unidas un punto de acuerdo para que no se quedara ningún país de escasos recursos sin la posibilidad de adquirir la vacunación. Eso es algo fundamental, es algo que se siguió y que pudo conseguir el gobierno y que no fue apoyado al final, pero por las grandes potencias. Sí fue por la mayoría de los países que conforman la Organización de las Naciones Unidas. Y es una de las decisiones que guían los pasos que está teniendo el gobierno. ¿Cuál es la mayor preocupación? Que podamos regresar a una vida más o menos normalizada, en donde podamos acudir a restaurantes, donde podamos acudir a centros comerciales, donde podamos ir al parque, donde podemos tener una vida más o menos normal o algo similar a lo que teníamos en 2018-2019. ¿Cómo vamos a poder conseguir esto? Bueno, cuando tengamos una gran cantidad de la población con algún tipo de inmunidad, y esto solo se va a lograr gracias a que pues estemos más o menos vacunados, ¿no? Fuimos de los primeros países emergentes, si no es que el primero emergente en firmar grandes cantidades de contratos con distintas farmacéuticas, Pfizer, AstraZeneca, CanSino y demás, y a partir de el día de hoy van a estar llegando cada semana alrededor de 400,000 dosis, me parece, o leí hace rato
en el periódico, para comenzar ya la vacunación a todos los estados, ¿no? Entonces, me parece que la estrategia es clara. La estrategia es, vamos a tratar de que todas las personas puedan llegar nuevamente a impulsar la economía como lo teníamos desde antes, ¿no? Y también quería mencionarte sobre los estudios que se han realizado en tema de los restaurantes, que ya han sido bastantes, porque evidentemente fue de los negocios o de los sectores más impactados. El día de ayer, me parece, o antier, el director de la agencia de la Ciudad de México publicaba un artículo de Sarina Chang y Emma Pearson, en donde analizaban todas las situaciones que se dan alrededor precisamente de los restaurantes, y en donde destacan, se publicó en Nature, en donde destacan que si se llevara a cabo una apertura no tan ordenada, sí podría generar en el corto plazo una expansión y un incremento de los casos confirmados en la zona en donde se reabra, ¿no? Entonces, una decisión del gobierno fue, bueno, vamos a mantener esto cerrado, el confinamiento. Y sí, como mencioné al principio, es un trade-off bastante difícil, pero la apuesta es clara, y la apuesta es vamos a tratar de inmunizar a la mayor cantidad de la población en el menor tiempo posible, lo cual me parece bastante sensato. Ok, Jorge, pues muchas gracias por tu aportación. Y bueno, aquí, Humberto, el tema de el impacto fiscal del tipo de cambio para las empresas, ¿es buen momento para buscar un apalancamiento en moneda extranjera? Yo no estoy tan convencido, Iván, porque finalmente va a seguir existiendo volatilidad. Ahorita vamos a entrar en un escenario incierto. Finalmente, el crédito en México también tiende a bajar la tasa de interés. Sí es un tema complejo para las instituciones financieras. La gran mayoría está reportando no pérdidas, pero sí una contracción importante de sus utilidades, de las que vienen arrastrando los últimos 10 años. Yo creo que va a venir un reposicionamiento en México de cómo se utiliza el crédito, pero la otra cara de la moneda, que es un factor de riesgo que puede generar complicaciones, es que la morosidad se va a disparar de forma exponencial, por lo menos este primer trimestre del 2021. Entonces, bajo esta lógica, el tema de adquirir créditos en dólares, cuando hay inestabilidad, estamos en medio de una pandemia, creo yo. Si bien nos vamos a la mitad, hay un cambio de gobierno radical en Estados Unidos respecto a las políticas de gobierno, con independencia del cambio de partido, son los extremos de política económica. Va a haber consecuencias también, creo yo, por el manejo que se le está dando diplomático al trato del presidente electo en Estados Unidos. Y eso puede generar muchísima rispidez e inestabilidad en el tipo de cambio. Bajo esa lógica yo veo bastante arriesgado, incluso no te lo sugieren que adquieras deuda ahorita en dólares por lo que estamos comentando. Finalmente puedes tener acceso a una tasa de interés bastante razonable. Ahorita hay muchísima oferta de créditos para liquidez de pymes, en donde las tasas oscilan entre un 10 y un 16%. Vislumbra que Banco de México ha tenido un excelente control en las tasas, y eso creo que puede darte tranquilidad para contratar un crédito en moneda nacional. Yo vería un tanto arriesgado dolarizar créditos, y más en el entorno que estamos. Si es tu dinámica de negocio lo implica, pues no tienes otra opción, pero yo en mercado interno, yo sería muy cauto, y obtener créditos en dólares no creo que sea lo ideal por lo que te acabo de comentar. Muchas gracias, Humberto. Me regreso contigo, Eduardo. Ya para despedirnos, tus comentarios finales, tus conclusiones y recomendaciones que le puedes dar al público que nos está escuchando y viendo. Gracias, Iván. Sí, pues mira, como hemos comentado, el 2021 seguirá siendo un año complicado para las empresas, para la economía, en donde seguirán habiendo grandes retos. Todavía, como bien dice Humberto, estamos, si bien nos va a la mitad de la pandemia, el año pasado, 2020, de hecho vimos pocas quiebras, pocos incumplimientos, hablando de empresas grandes, las aerolíneas, las notorias, Aeroméxico, que está en reestructura financiera, Interjet, que no ha anunciado nada, pero pues, prácticamente ya no opera. Quizá en el sector financiero la quiebra de FAMSA, que ya está en liquidación.
y por ahí el incumplimiento del Grupo Posadas en el sector financiero y algunos cines. Han sido pocas realmente. Entonces yo creo que si este año, pues creo que todavía seguirá existiendo esta presión y seguiremos viendo este tipo de cosas. También creo que habrá que poner atención desde el ámbito empresarial al tema de fusiones y adquisiciones. Las empresas que queden bien paradas, las que generalmente son las empresas grandes, podrán fortalecer su posición competitiva a través de adquirir a las empresas pequeñas que estén más emproblemadas, bajo esta lógica de que el pez grande se come al pequeño. Y pues en general creo que sí será un año complicado, muy en función de la implementación de las vacunas, del control de la pandemia, que son dos temas que van de la mano. Sin embargo, creo que hacia la segunda mitad del año es donde podremos empezar a ver más una ligera, no quiero decir recuperación, porque para mí recuperación implica estar donde estabas antes, ¿no? Y eso creo que hay un consenso en que, pues por lo menos este sexenio no habrá como tal crecimiento. Sin embargo, un repunte en la actividad económica desde niveles tan bajos, pues ya con un poco más de apertura, con que los negocios que estaban cerrados abran la cortina, algún efecto se verá, como te decía, sobre todo en la segunda mitad, y pues las empresas que hayan logrado ser eficientes, que hayan logrado reducir costos en 2020, con un mejor nivel de ventas en 2021, y esas eficiencias en costos podrían verse beneficiadas en utilidad, hablando sobre todo a finales del año y bajo un supuesto de que pues seguimos avanzando de forma generalizada con la vacunación y logramos controlar la pandemia. Ok, muchas gracias, Eduardo. Te damos las gracias por apoyarnos en esta mesa de análisis con tus comentarios que son importantes para toda la gente que nos escucha y bueno, que les sirva de ayuda para poder reactivar sus negocios y pues reactivar la economía. Nuevamente, muchas gracias, Eduardo, por tu participación. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y pues sí, esperemos que los comentarios sean de utilidad y pues también gracias a Jorge y a Humberto. Gracias, Eduardo. Eh, Jorge, tus comentarios, conclusiones y recomendaciones. Pues mira, yo creo que el 2021 indiscutiblemente será mejor que el 2020. En el 2020 simplemente no veíamos para cuándo. Se decía que en el mejor pronóstico, la vacunación o la vacuna para un tipo de virus nuevo tardaba entre 2 a 3 años. En tiempo récord el sector privado y el sector público, porque la mayoría de los fondos que se aportaron para el desarrollo de la vacunación vino del sector público. Pues se pusieron a trabajar y tenemos en tiempo récord ya distintas vacunas, ¿no? Entonces yo esperaría un mejor 2021. A mí me parece un acierto mantener la política salarial, porque si no, ¿para cuándo, no? Los salarios en nuestro país se han visto deprimidos y tenían una tendencia marcadísima en los últimos 20 años a la baja, en donde vimos crecer la población económicamente activa entre 1 y 2 salarios mínimos y la masa salarial en su conjunto, ¿no? Entonces yo creo que no hay mejor momento que el ya en ese sentido. Ahora, también México sigue siendo bastante interesante en temas de la tasa de interés que mantenemos en comparación con otros países emergentes, ¿no? A pesar de la disminución el año pasado, que pasamos de 7.25 a 4.25% y con un margen todavía para que en la próxima junta de Banjico se disminuya otro 0.25 puntos, ¿no? Yo creo que la tasa de interés todavía sigue siendo atractiva para los inversionistas. También no olvidemos que es un año de elecciones, este 2021, en donde se podrán ratificar la mayoría de los congresos para el partido en el gobierno o perderlos y al mismo tiempo ganar gobernaturas, presidencias municipales y demás, ¿no? Y también muy atentos a las modificaciones que se vienen para la ley de Banjico, que se discutieron también el año pasado, y otra propuesta del senador Monreal que fue algo así como la regulación a las tasas de interés, ¿no? Que esa a lo mejor pasó un poco desapercibida, pero fue casi en la misma semana en donde se estaba publicando la iniciativa a Banjico. Eso serían mis conclusiones, los puntos a destacar, y agradecerte nuevamente a ti, a Eduardo, Humberto y a las personas que le siguen. Muchas gracias, Jorge, por tu tiempo que das a esta mesa de análisis, siempre con tus comentarios muy atinados. Gracias, Jorge, y esperamos vernos pronto. Humberto, conclusiones, recomendaciones, comentarios. Pues como lo comenté al inicio, Iván, Jorge, Eduardo, gracias. Es un año complicado, yo creo que es un año de retos. Creo que parte de iniciar un nuevo ciclo con el 2021 también es hacer un replanteamiento mental de hacia dónde vamos, tratar de focalizar esfuerzos,
de ser ecuánimes en las decisiones que tomemos a nivel empresarial. Es un año complicado, no podemos cerrar los ojos ni tampoco ser indiferentes a todo el contexto, como refiere Jorge, político, Eduardo, financiero, el tema fiscal, que es una situación compleja a la que se enfrentan las empresas, y que eso va de la mano de la necesidad de recursos del gobierno, del boquete que tiene ahorita para poder sortear la operación del ejercicio 2021 sin deuda, que seguramente va a ser una labor titánica, pero a nivel empresarial, como parte de la estructura del Estado para contribuir al gasto público, creo que va a ser un año muy complicado, pero creo que están todas las condiciones como para poder salir adelante. Creo que tenemos que ser muy, muy responsables en las decisiones empresariales, asesorar a los empresarios para que sean más eficaces y puntuales en las políticas comerciales que implementen en sus empresas. Muchas veces creemos que por ser una pequeña empresa no puede tener trascendencia, pero con el hecho de que generes una fuente de empleo, yo creo que eso es satisfactorio. Yo creo que hay que ser muy cautos y empezar con mentalidad de salir adelante de esta crisis que estamos viviendo, y seguramente lo vamos a lograr. Muchas gracias, Humberto, también por tu tiempo y espacio que le das a esta mesa de análisis. Y bueno, pues te agradezco tu participación. Repito, a Jorge y a Eduardo, muchas gracias a los tres. Y pues bueno, para toda la gente que nos escucha, pues ahí tienen tres opiniones nuevamente de estos expertos en la reactivación de los negocios para el 2021. Hay que poner mucha atención, es el segundo programa de tres. Vean el primero, que también estuvo muy interesante y nos puede ayudar mucho, la visión de tres expertos sobre qué hay que hacer en este 2021. Nuevamente, Humberto, Jorge, Eduardo, muchas gracias, feliz año y pues bueno, esperemos vernos pronto en otra mesa de análisis. Gracias, Iván, gracias, Jorge. Gracias, Iván. Eduardo, un gusto. Muchas gracias a todos, un saludo. Gracias, igualmente.